a través de la vida de nuestro apóstol y pastor general, el reverendo Marco Antonio Matamoros de la Fuente. Apóstol, pastor, sean bienvenidos. Gracias. Damos la bienvenida con su esposa, nuestra Gracias. pastora. Amén. Nuestra Gloria a Dios. Matamoros. Gracias. Que Dios, Amén. Gloria a Dios. gracias porque Dios los trajo con bien. Y bueno, vamos a dar amén. una ofrenda de palmas a nuestro Señor. Gloria a Dios. Estar aquí con ustedes en mi casa, Montevisión, la iglesia en Toluca. Verdaderamente me siento bien recibido por todos ustedes, siento su aprecio, su amor, y la verdad es que nos gozamos siempre que estamos acá. Es una bendición el poder venir a continuar la clase que hemos estado tomando y bueno, pues darle seguimiento a todo esto. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Qué bueno que están acá. Espero que pronto los que vienen del trabajo se apresuren a estar con nosotros, de tal manera que se puedan gozar también. Así es que les quiero pedir que cierren sus ojos, inclinen su rostro, hagamos una oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, en tu nombre oramos, Señor, y te pedimos que tú seas tomando el control, Dios, de todo lo que vamos a ver el día de hoy. Señor, permite que tu presencia se mueva con libertad en medio de nosotros. Oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, poniendo todas las cosas en sus manos. Dios, te damos libertad completa para que tú toques y ministres, Señor, como tú quieras, Padre. Nosotros solamente somos tus siervos, tus súbditos, Señor, el instrumento que tú quieres, Señor, usar para realizar tu labor, Dios. Permite que el Evangelio corra con libertad y toque los corazones, Dios. Oramos por este grupo de líderes, Señor, de Montevisión, la iglesia en Toluca. Permite que ellos se levanten cada día más, Señor. Oramos creyendo que tú estableces más grupos familiares y el liderazgo se fortalece, Padre. Que ellos en una sola visión, Señor, como lo somos, como una sola iglesia, Padre, podamos avanzar, Señor, conquistando el territorio que tú ya has marcado, que nosotros debemos ganar en tu nombre, Padre. Oramos creyendo que la visión, Señor, procede de lo alto, procede de ti, y la tomamos y la atesoramos en nuestro corazón, Señor. Gracias por todo lo que tú quieres formar en medio de nosotros, Dios. Gracias porque tú nos hablas. Gracias por traernos con bien. Gracias porque estamos aquí, Señor. En tu nombre poderoso, Señor, oramos y ponemos todo en tus manos, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Pueden sentarse con toda libertad. Y la verdad es que, bueno, pues es una gran bendición, hermanos. Venimos casi recién desempacados de allá de Bacalar. Estuvimos con los pastores Carmen y Carlos Antonio, y también estuvimos con el pastor Gerardo y Vanessa, pastores de la red de ellos, y nos gozamos por estar allá con ellos. Qué bueno que se pelean de lugares. Si necesitan poner una fila más adelante, con toda libertad háganlo para que estemos ahí. Sigamos con nuestra clase. Amén. Sigamos con nuestra clase. Y el día de hoy el tema que vamos a tocar es el tema del problema de la hipocresía. El problema de la hipocresía. Entonces es muy importante que pongamos atención a todo esto de verdad. ¿Por qué? Porque para realizar la labor a la que Dios nos ha encomendado, entonces nosotros necesitamos ser hombres y mujeres íntegros. Necesitamos que el cuerpo de Cristo sea íntegro. ¿Por qué? Porque ha sido muy lacerado por hombres que se han saciado y que han trasquilado a las ovejas. Necesitamos entender que hay que llevar el ministerio con santidad y con verdad, como Dios quiere que nosotros lo hagamos verdaderamente. Lástima, porque ha habido muchas personas que han hecho el mal para la obra. Es decir, líderes que se han levantado, han crecido con un buen deseo en su corazón, pero que en el camino han pervertido todo lo que Dios quiere y demanda, para que entonces nosotros como líderes podamos
hacer la labor de una forma correcta y santa. Dios está más preocupado en nuestra santidad, hermanos, que en nuestro éxito. Eso hay que tenerlo bien presente. Dios está preocupado en la santidad de los hombres, no en el éxito que ellos pueden tener. Porque hay gente que logra el éxito humano y se pierde, se aleja de Dios. Y hay personas que buscan la santidad y entonces gloriosamente encuentran toda la verdad y la riqueza que hay en su palabra. Amén. Así es que debemos de ser conscientes de esa hipocresía. Necesitamos saber lo mucho que Dios la aborrece. Es importante que sepamos eso, ¿verdad? Y debemos de esforzarnos para entonces sustituir esa hipocresía que algunos pudiesen tener o que pudiéramos tener y sustituirla por una vida piadosa y de verdad. El problema es que a la gente no le gusta que le digas la verdad. Cuando yo he confrontado a los ministros, a los pastores, a la gente sobre cuestiones, en mi oficio ministerial apostólico he tenido que hablar con pastores y decirles, eso no está bien, eso es incorrecto. Y entonces ellos se sienten cimbrados porque hay personas que han tomado el ministerio solamente para lucro y para beneficio personal. Pero eso no lo quiere Dios, eso no lo pone Dios, no es lo que Dios espera de la gente que quiere ser siervo de Jesucristo, o sea, esclavo de Dios. Entonces, cuando ustedes llegan a la iglesia como servidores en cualquier área de la iglesia, ustedes deben de entender que cuando llegan ahí necesitan comprender que esos son siervos, servidores. Y entonces cuando ustedes entienden eso, eso los catapulta con humildad hacia niveles más altos de autoridad. Pero cuando las personas, entonces, por los males de este mundo se vuelven hipócritas, porque ya lo traen, tienen una raíz de hipocresía, son falsos, mentirosos, su padre ha sido el diablo, Satanás, el padre de la mentira. Y ahora entonces llegan a Cristo y ellos piensan que si hacen algo bien, pero a medias, entonces son buenos creyentes cristianos. Y eso no es cierto. Dios aborrece todo eso. Entonces uno tiene que decirlo con claridad si queremos que nuestras iglesias crezcan sanas, verdaderas, fuertes, con una doctrina que se afirme verdaderamente en Jesucristo. La doctrina que nosotros tenemos debe de estar cimentada en Jesucristo. No es la doctrina de una iglesia, no es lo que cree un apóstol o un pastor, no. Es lo que la palabra de Dios dice. Y cuando la gente entiende todo eso, entonces el código de moralidad crece y se vuelve entonces un grado de ética superior. Dios espera que nosotros seamos moralmente mejores cada día y la ética que tengamos sea verdadera. O sea que cuando yo platico con ustedes y les digo, lo que pasa es que me hice tantas horas desde allá hasta acá, estoy diciendo la verdad. Es que tuve que hacer tal cosa, estoy diciendo la verdad. El problema es que hay gente que miente hasta en las cosas más sencillas. Y eso pues está mal a los ojos de Dios, porque Dios nos mira en todo tiempo, en todo momento. Nosotros entonces podríamos estar siendo gobernados por un espíritu de hipocresía. Y eso puede lacerar la obra, destruir la iglesia y destruir tu liderazgo. ¿Por qué? Porque hay liderazgos que empiezan con todo su corazón, con todo el deseo de servir verdaderamente a Dios, pero sucede que entonces esa hipocresía les va ganando y entonces ellos, en lugar de volverse verdaderos y santificarse, entonces ellos ahora tienen una farsa, una simulación, un juego de muchas cosas que los domina a hacer el mal, un trato de negocios que no es correcto y entonces tienes balanzas que no pesan lo justo. Y entonces haces negocios, pero tienes negocios que no son sanos. Una relación con una persona, pero esa relación es falsa, con mentiras. Un matrimonio simulado que da una
cara en la iglesia, pero allá en su hogar se revientan con maldiciones, con dichos y con golpes y juicios y palabras obscenas. Y entonces nosotros observamos esas situaciones, ¿verdad? Lamentablemente vemos que muchos creyentes declararon. ¿Cuántos creen en Cristo? ¿Cuántos creen en Cristo? Gloria a Dios, manea todo para que veas cuántos tienen la mano levantada. Gloria a Dios. Y entonces vemos cuántos tienen la mano levantada y nos damos cuenta que esas manos declaran ser creyentes. Amén. Son creyentes declarados. Yo soy creyente en Cristo. Amén. Amén. Pero lamentablemente algunos son hábiles hipócritas. Hábiles hipócritas. No, pastor, como que llegó pastor, viene recién desempacado. O sea, ¿por qué no predicó ahí en Los Reyes y dejó predicar a cosas? Es que necesitamos pensar en que Montevisión, la iglesia, sea una iglesia que dé ejemplo de la verdad. Nosotros como punta de lanza creemos que Dios nos va a lanzar para apuntar certeramente en el blanco y darle al pecado, y entonces saber que esas cosas no están bien. Si nuestra vida no cambia, entonces nosotros vamos a vivir un mal cristianismo constantemente, porque nuestra conducta no es la correcta. Y nosotros venimos a la casa de Dios, al lugar más seguro, a donde encontramos hermanos que no nos juzgan, no nos señalan y que nos entienden, porque ellos han vivido las cosas que nosotros hemos vivido, pero que ellos tienen que ser transformados también, porque tienen que ir siendo sanados. Pero muchos están siendo gobernados por la hipocresía. Y es que se unen los espíritus. Ojalá y solo fuera eso. Pero a la hipocresía entonces tienes que unirle la mentira, el engaño. Tienes que unirle un montón de cosas. Oiga, es terrible eso, ¿no? Entonces uno podría decir, yo no soy hipócrita, pero resulta que te desarrollas en la mentira. Entonces eso te hace ver mal. Hipócrita viene del griego. Upócrites, con H, upócrites, con H-U, upócrites. Esto era lo que era un actor de teatro. Y en ese actor de teatro, entonces usted ve las máscaras. Una sonríe y la otra llora, tiene tristeza. Entonces el actor se ponía la máscara y según la máscara que traía, entonces él actuaba en escena. De tal forma que él ponía una máscara. Hay gente que tiene muchas máscaras, ¿verdad? Y entonces te muestra una máscara, pero cuando él se quita la máscara, entonces no trae máscara, sale lo que realmente es. Pero entonces pone otra máscara y vuelve a asumir otro personaje, otro papel. Oiga, quiero decirle eso, ¿verdad? Es terrible. Es terrible porque cuando las personas tienen un trastorno mental, hay personas que tienen diferentes personalidades. ¿Usted ha oído de eso? ¿Cómo se llama eso? Trastorno de identidad múltiple. A ver, otra cosa, dígame. Esquizofrenia. Y entonces la esquizofrenia te da para que tú tengas muchas personalidades. Puedes tener 2, puedes tener hasta 12 personalidades. Entonces hay personas que son tan hipócritas que abren la puerta para que un trastorno de estos pueda venir a su vida. Y entonces por eso es que de repente tú ves al hermanito, a la hermanita que parece ser buen hermanito y que en 3 segundos cambió, ¿verdad? Es eso. Hoy decimos que es bipolar, ¿no? Hoy decimos pero es que espérate, tienes que observar lo espiritual y darte cuenta lo que puede suceder con esas personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podría ser tú. Entonces muchas veces nosotros en esa hipocresía ponemos una máscara para no ser descubiertos, pero nuestro actuar es otro.
Los líderes no pueden ser así. Estoy hablando con líderes, estoy en una escuela de liderazgo, estoy en el instituto abierto de Montevisión, la iglesia, donde la gente está siendo formada para ser la punta de la lanza, los que van adelante, los que van al frente. Ellos no son cola, ellos son cabeza, ellos dirigen, ellos tienen que ser formados de una manera superior. Si ellos no lo entienden, entonces siempre estarán hasta el último, hasta abajo, al final, porque nadie los seguirá. ¿Por qué? Porque la gente espera un liderazgo que pueda tocarlos a través de la fuerza que tiene ese liderazgo y de la integridad que tiene ese liderazgo. Hay muchos liderazgos. Si nos gustara el fútbol, unos escogerían a Messi y otros escogerían a Ronaldo, ¿verdad? Unos escogerían según el caso. Pero nosotros entonces escogemos ahora seguir a Jesucristo y entonces actuamos conforme a la verdad de su palabra. Y vamos tomando ejemplo de los pastores. La Escritura dice que entonces nosotros podamos imitar su fe, de tal manera que vemos la conducta de ellos, si da fruto, si es buena. La gente asiste a lugares donde los trasquilan, donde los roban, donde les mienten, donde abusan de ellos, porque no les hablan la verdad. Entonces la gente adormecida está viendo a un hipócrita mayor que los engaña porque no les dice las cosas como son. Y cuando te las dicen te ofendes y te quieres ir de la iglesia, te sientes mal. Entonces aquellas personas exageraban con las máscaras su papel. Entonces nosotros nos encontramos con un montón de hermanos que exageran su papel con esas máscaras. ¿Por qué? Porque son en la iglesia de una manera, pero en la vida cotidiana son de otra manera. Y eso tiene que chocar con nuestro corazón, tiene que chocar con nuestra vida, para que nosotros nos demos cuenta, ¿estoy actuando hipócritamente? Yo no puedo ser así porque yo soy un líder de Dios y Dios espera lo mejor de mí. Amén. Amén. Entonces la gente espera ver que su líder sea verdadero. Oye, pero se ofendió porque le dije la verdad. Bueno, ese es problema de aquel, no tuyo. Claro, tienes que tener tacto para decir la verdad. Tienes que saber cómo hablar con las personas, para hablar específicamente en el sentido correcto y entonces dejar a Dios en lo más alto. No puedes decir una cosa y después cambiarla. No. Hay que ser la representación de nuestro Señor de una manera correcta. Ninguno de nosotros puede ostentar el ser Cristo o esas locuras que hay gente que tiene. No, iluminados, no, nosotros somos siervos de Dios, somos humanos que queremos seguir a Cristo y caminar en santidad a través de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, amén. Eso es lo que nosotros queremos. Pero nosotros entonces debemos de tener una personalidad correcta, la forma correcta, siendo imitadores de Cristo, buscando a los hombres de fe que hablan la verdad. ¿Para qué? Para que podamos nosotros hacer notar a aquellos engañadores, para que los engañadores sean desenmascarados. Es como cuando en el matrimonio se dio el adulterio. Entonces la mujer o el hombre desesperado que fue engañado o engañada vienen y entonces piden un consejo y dicen, ¿qué hago? Es que yo estoy sufriendo y ¿cómo oro por él? Porque no sé. Yo lo bendigo, pastor. Entonces yo le digo, no lo bendigas. ¿Cómo? No. Pídele a Dios que desenmascare su pecado, que salga a la luz, para que entonces aquel se avergüence. Pídele a Dios que no pueda seguir haciéndolo, para que entonces él se arrepienta. La gente ora, bendícelo, Señor, cuídalo, Señor, guárdalo, Señor. No, espérate, no seas la cobertura del pecado. Entonces yo vengo con ustedes y yo como su apóstol soy la cobertura de la iglesia. Cubro la vida de Gabriel, cubro la vida de todos después de Gabriel, ¿sí?
Entonces, ¿qué quiero yo? Yo quiero diseminar la verdad en la iglesia. Que hablemos verdad. Yo quiero diseminar la bendición en la iglesia. Porque yo quiero lo mejor para mis hijos. Y yo quiero que ellos sean bendecidos. Pero si yo estoy chueco, si la cabeza está deschavetada, si la cabeza está loca, si la cabeza no habla la verdad y no actúa con la verdad, no les estoy diciendo que yo soy el más puro y santo e inmaculado. No. Les estoy diciendo que yo, como siervo de Dios, como esclavo de Dios, yo quiero caminar rectamente. Y quiero enderezar mis pasos. Y quiero caminar con la verdad. Y quiero dirigirme a través de la palabra, como lo dice la Escritura. Y si hay algo chueco en mí, yo quiero que Dios me lo diga. Yo quiero que Dios me revele. Yo quiero que Dios entonces me diga, estás mal en esto. Y entonces la mano de Dios pueda traer la vara sobre mí, la disciplina sobre de mí. Yo quiero eso, hermanos. Hay gente que dice, no. Pero entonces se pierde la corrección del Padre. Yo quiero la corrección del Padre si en algo estoy mal. Yo quiero que Dios me corrija. Pero como yo no soy tonto, como no soy menso, como un día Dios alumbró mi vida, entonces yo digo, Señor Jesús, yo quiero caminar rectamente. Entonces yo quiero caminar en tu verdad. ¿Para qué quiero broncas día gratis? ¿Para qué quiero sufrir? Yo no quiero sufrir. Yo quiero caminar recto. Porque entonces, si un día tú quieres tratar conmigo, entonces ese quebranto vendrá de tu mano y no de la mano de los hombres, de la enfermedad, de la escasez, del juicio del pecado. No, yo no quiero eso. Yo quiero que si pasa algo, entonces sea Dios el que lo haga, porque Dios es misericordioso. Dios es lento para la ira y grande, pero los hombres no. Los hombres te pueden matar. Los hombres pueden abusar de ti. Los hombres te pueden lastimar. La gente puede hacer daño sobre tu vida. Y si tú eres pecador, tú mismo te ahorcaste. Pero cuando tú agarras la onda, entonces tú dices, no, Señor, yo quiero caminar derecho y caminar en la verdad y caminar en ti. Yo quiero, Señor, renunciar a la hipocresía. Pero para eso necesito renunciar a la mentira, al engaño. Y necesito hablar la verdad. ¿Le dolió al hermano que le hablé con la verdad? Bueno, Dios me puso en autoridad. Es un privilegio que tengo. Entonces, si yo no hago mi labor, entonces Dios va a tratar conmigo porque yo no hice lo que Él me mandó. Entonces yo vengo acá como su apóstol a decirles, esto está deficiente, esto está chueco, esto arréglenlo. Pero también vengo a decirles, los felicito por su entrega, los felicito por su empeño, los felicito por su amor. Amén, gloria a Dios. Por su servicio, por su labor, porque ganan almas, porque están haciendo lo que Cristo dice. Entonces, por un lado tienes que ajustar cosas y por el otro lado tienes que resaltar las cosas que son buenas. Si fuera todo malo, entonces habría una reprensión más dura. Pero hay que tener conciencia de todo eso para que podamos entonces caminar correctamente. Usted decide si quiere seguir siendo hipócrita o no. Yo decidí que yo no quería ser hipócrita. Yo decidí que yo no quiero hablar mentira. Decidí que quiero hablar verdad. La verdad, un día le dije aquí a Luis, yo creo que por eso Luis hoy no se sentó acá adentro, ¿no? No sé dónde anda Luis, no lo veo. Está cuidando los carros, pa. Pero un día le dije a Luis, tienes que enderezarte, tienes que ordenar tu vida, tienes que hacer esto. Se lo dije por revelación del Espíritu Santo, se lo dije. Tienes que ordenarte. Y Luis se sintió. Es que a nadie de nosotros nos gusta que nos digan la verdad. A nadie. Pero al final, esas cosas son las que nos hacen reaccionar. Esas cosas son las que nos hacen tomar conciencia. Y entonces tiene que haber alguien superior, alguien mayor que haga eso. Porque a lo mejor sí me lo dice. Por eso es que cuando el esposo con la esposa, entonces la esposa le dice, no, es que esto y
aquello y lo otro, y el esposo la manda a la fregada y dice, yo lo que yo quiera hago, tú no me mandas, y yo mando. Y entonces mandan a la fregada y ellos no entienden porque se ven a la par, se ven iguales. Entonces ellos pelean por eso, por no entender. Entonces les es difícil decir cosas. Entonces necesitan a alguien que sea mayor y que pueda estar en medio y no cargarse hacia ninguno de los dos lados, aunque él sepa quién tiene la razón. No se puede cargar de este lado, no se puede cargar de este lado. Él tiene que hacer que la restauración proceda, porque esa es su obligación. ¿Ok? ¿Amén? Amén. Entonces nosotros necesitamos hablar la verdad. Ustedes son líderes, ustedes tienen que aprender a hablar la verdad, ustedes tienen que vivir la verdad, no solamente jactarse de que un día conocieron la verdad. Porque es bonito, Juan 8:32 y Juan 8:36, es bonito, es lindo, ¿no? Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Qué tremendo es eso, ¿sí o no? Pero de nada sirve si solo lo tengo aquí. No, yo tengo que vivir en la verdad. Amén. Porque Cristo es verdad. Amén. ¿Sí, amén? Entonces estamos bien hasta ahí. Aquí, comentarios, dudas, aportaciones. Alguien que tenga una pregunta, con toda libertad puede usted hacerla. Levante la mano y entonces diga la pregunta, haga la pregunta. Muy bien, recuerde que estamos en una clase, ¿verdad? Así es que entonces nosotros vemos que... Sí, adelante, hermano Rafael. Gracias. Creo que este punto de lo personal... Fuerte, grítalo. Creo que este punto de lo personal del punto de la hipocresía creo que es crucial dentro del avance de la iglesia. Sin duda alguna, bueno, yo lo he vivido, pero hoy que puedo participar dentro del liderazgo, nos damos cuenta de que la iglesia sufre en esta parte porque se nos ha mencionado mucho, ¿no? O sea, allá afuera nos ponemos la de Blue Demon y acá adentro la del Santo. Y hay mucha lucha en nosotros como personas, bueno, yo lo he experimentado como persona, en cómo realmente poder ser restaurado en un momento dado para realmente moverme sin esa hipocresía. Yo lo he mencionado, ¿no? O sea, yo me conozco, yo conozco muchas áreas de mi vida en las que sé que de ahí me rescató el Señor, ¿no? O sea, mentiroso, ladrón, borracho, adúltero, fornicario. Eso yo lo sé. Y yo sé que en esa parte hoy yo ya no me puedo mover, porque no le agrada a Dios. Es decir, yo desecho hoy de mi vida ese pecado. Pero hay cosas que aún no logro, de las cuales aún no logro zafarme al 100%. Entonces la pregunta es, ¿cómo buscar esa restauración verdadera para de esas áreas de oportunidad de las que yo no puedo renunciar y no moverme de esa hipocresía? Muy bien. Entonces lo primero que vamos a hacer es pedirle a Dios perdón. Lo segundo que vamos a hacer es arrepentirnos de. Lo tercero que vamos a hacer es renunciar específicamente a el espíritu de hipocresía. ¿Ok? De inicio, esas tres. Vamos a pedir también la restauración de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Muy bien. Entonces ya tenemos otra base para que cierre todo esto. Claro, sobre el tema les iré aportando más para que ustedes puedan enriquecerse. Y de esa manera nosotros rápido salgamos. Pero la más importante, hermano Rafael, es necesario hablar la verdad. Porque Cristo es la verdad. Él dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Entonces, si yo quiero prosperar en mi vida, yo necesito hablar verdad. La gente no prospera porque es mentirosa, hipócrita.
Entonces necesito empezar a hablar la verdad. Aunque me cueste, yo tengo que pedirle a Dios la fuerza suficiente para empezar a hablar la verdad en todo, no nada más en un área, en todas las áreas. Entonces, como hemos conocido la verdad y ahora actuamos en ella, pero no como un hipócrita, sino en nuestro diario vivir, ¿verdad? Entonces, al hablar la verdad, entonces se fortalece nuestro espíritu, nuestra alma se limpia, se va limpiando nuestra alma, porque estaba llena de mentira, pero la mentira va saliendo y se cae, pero se mete la verdad y empezamos a hablar la verdad. Entonces, eso fortalece nuestra alma y nos libera. Recuerden que tenemos que ser libres en el alma, ¿ok? Avivar el espíritu, ¿ok? Pero entonces nuestro cuerpo empieza con una conducta correcta, con una conducta que hace que nosotros podamos levantar nuestra vida de una mejor manera. Amén. Amén. Así es que Dios quiere que hagamos eso como principio, ¿verdad? Ahora bien, entonces hay que ser claros y específicos en el sentido de actuar, ¿verdad? Y es que mucha gente lo que hace es una representación ajena de la realidad de su propia persona. Por eso es que se vuelven hipócritas, porque entonces vienen a denotar una situación con las máscaras, con la hipocresía de engaño, ¿verdad? Y entonces estos pretenden que la gente los vea de una manera y están ocultando lo que en realidad son, ¿ok? Están ocultando lo que en realidad tienen ahí. Es que miren lo oculto, por eso se llama ocultismo, ¿no? Y en lo oculto hacen sortilegios, magia, encantos, hechizos. En lo oculto, la gente, nuestros servicios a Cristo son abiertos, la puerta está abierta, cualquiera puede entrar. Sí, así es. Pero cuando esa gente hace sus servicios de ocultismo, perdón, esa puerta cerrada, a escondiditas, nadie sabe. Entonces matan animales, hacen una serie de cosas que no están de acuerdo a la palabra. ¿Se hizo en dónde? En lo oculto. Se ocultó, por eso se llama oculto. Entonces resulta que hay personas que viven en lo oculto. Entonces esconden su vida. Es una fachada su vida de mentiras, de engaños. Viven en lo oculto. Y entonces Dios no quiere eso para ellos. Dios quiere que ellos puedan abrir su vida y, como decía Pablo, se pueda leer en ellos acerca de su vida. ¿Por qué? Por el testimonio que ellos dan. Por eso, porque dan testimonio. Entonces tú ves a las personas. Y las personas llegan a la iglesia y me dicen: pastor, vengo de tal iglesia, quiero estar con usted, necesito una carta. No, yo para qué quiero una carta, yo lo que quiero de ti es tu testimonio. Abre tu vida verdaderamente, no traigas chismes, engaños, mentiras, división. Lo que quiero de ti es que tú abras tu vida verdaderamente, porque de nada nos sirve un papel que lo llenó una persona. Eso no me dice nada de la otra. Necesitamos conocer a la persona. Por eso es bueno cuando nos sentamos y platicamos. Por eso es bueno ir a comer a la casa de un hermano. Por eso es bueno ir a jugar al parque con los hermanos. Por eso es bueno, porque los vas conociendo. Entonces eso te hace poderlos ministrar y darles dirección mejor como pastor. Porque el pastor conoce las ovejas. Y las ovejas conocen la voz de su pastor. Entonces ellos saben, son guiadas, ¿ok? Entonces son de las áreas que nosotros debemos de tener bien presentes. ¿Por qué? Porque si no, entonces vemos a un engañador porque hace notar algo que no es. Y entonces tiene otras intenciones debajo de esa máscara. Son esos lobos. ¿Se dan cuenta? Entonces eso lo advierte la Escritura, lo previene. Por eso es importante que
nosotros sepamos medir por el fruto a las personas. Si las personas se comportan así siempre, entonces tú tomas del fruto, su fruto es verdadero, es bueno. Pero si las personas tienen un fruto de una manera, otro fruto de otra manera, otro fruto de otra manera, entonces esos son hipócritas. A las personas se les conoce por el fruto. Entonces es muy importante la hipocresía. Entonces está contundentemente condenada por la Biblia. Vayamos rápidamente a Job capítulo 36, versículo número 13. Vayan de volada rápidamente a Job capítulo 36, versículo número 13. Gloria a Dios. Búsquenlo rápido. Amén, gloria a Dios. Rápido, recuerden que el último en encontrarlo, Amén. el último de su fila, y quien no trae Biblia, Amén. Amén. dele gracias a Dios que trae a la esposa y ella lo salva. 36, ¿qué? 36, 13. 36, 13. Ya mero está ahí entre Génesis y Apocalipsis. Aquí les falta, van perdiendo, muy bien. Ya llegaron, revisemos si es la cita correcta. Rafa, ¿dónde está la Biblia? A ver, ¿dónde está Juan? La Biblia. ¿Dónde tienes? Estoy con líderes. Me gusta que traigan el dispositivo, pero en la escuela de liderazgo traigan su para que la sepan mover. Amén. Porque si no, después están enmohecidos y después les no manches, no me quiere eso, ¿no? La Biblia no le puedes hacer así, ¿no? O sea, ya lo tenemos todos juntos, fuerte, por favor, fuerte. Es el verso número 13. Si ustedes se fijan, dice más, ahí dice, ¿ya se fijaron? Entonces, todos juntos a las 3. 1, 2, 3. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la vida y no guardarán cuando Él los sacar. Oigan, qué terrible. Dice hipócritas de qué? De corazón. O sea, se arraigó. Porque recuerden que el pecado actúa de la siguiente manera. Entra por los oídos, tu mente o tus ojos, se queda el pecado ahí. Se declara con la voz. Se baja al corazón, es decir, se encarnó. ¿Okay? Después se embarazan de la idea, por tanto declararlo, se embarazan de la idea. ¿Okay? Y después da a luz con el paso del tiempo. Entonces, este hipócrita de corazón está a punto de dar a luz. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, vayamos rápidamente, por favor, al Proverbio 11:9. Proverbio 11:9. ¿Ok? Vamos rápido para que ustedes busquen esa cita. Y entonces, hace un momento solo les lancé las citas así, ¿verdad? Y ahora para que ya tengan la base escritural. ¿Ok? Entonces tenemos la base escritural. Dios condena la hipocresía. ¿Ok? Estamos en Proverbios. Todos juntos a las 3. Fuerte. 1, 2 y 3. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Entonces recordemos esto, ¿no? Siempre tener presente esto. Entonces, el hipócrita, ¿qué es lo que sucede ahí? Daña. ¿Se dan cuenta? Siempre va a ser daño. Pero dice ahí, ¿más el qué? Justo. Entonces, los justos por Dios son librados. Como si fuera la Matrix. ¿No? Sí, o sea, se libran. Vamos rápidamente ahí a Isaías 33:14. Isaías 33:14. Muy bien. Mandemos un saludo a los que nos ven por Facebook. Bendiciones. Reciban una bendición de parte nuestra. Montevisión, la iglesia. En Toluca, la escuela de liderazgo. Gloria a Dios. Amén.
Gloria a Dios. Entonces tenemos aquí, hermanos, ya la cita bíblica, Isaías 33, Amén. 14, ¿verdad? Isaías 33, 14. Todos juntos a las 3. 1, 2 y 3. Los pescadores Se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? O sea, ¿creen que no les va a pasar nada? No, esperen el juicio y van a ver. ¿Ok? Les digo una cita solo para que las apunten, no las busquemos, solo para darle seguimiento a nuestra clase. Apúntenla rápidamente. Mateo capítulo 6, versículo 2 y versículo 5. Mateo capítulo 24, versículo 51. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1. Muy bien, tenemos las citas, ¿verdad? Sí, amén. Entonces la hipocresía constituye una constante tentación. Si tú piensas que no vas a ser tentado por la hipocresía, vemos ejemplos bien tremendos, ¿no? Ejemplos mismos del apóstol Pedro convirtiéndose en un hipócrita y siendo reprendido por el apóstol Pablo. Entonces vemos ejemplos terribles de gente que oiga, ninguno de nosotros le llega a esos grandes hombres. O sea, por favor. O sea, aterricen. No se sientan la última Coca-Cola. No. Aterricen. Ninguno de nosotros le llega a esos grandes hombres que hubo y están marcados en la Escritura. Y no les llegamos ni siquiera a la plantilla, a la planta. De verdad. Entonces imagínense, si Pedro tuvo esa situación, pues claro que nosotros vamos a ser tentados con eso. Entonces debemos con humildad aterrizar nuestros pies con humildad, porque es lo único que nos va a detener a volvernos hipócritas. Entonces no importa cuánta autoridad tú tengas, mantente humilde, mantente con los pies en la tierra, sé humilde. ¿Para qué? Para que la hipocresía no te gane. Entonces otra respuesta que te doy, Rafa, a tu pregunta es la humildad que debes de tener para que de esa manera no te crezcas, no importa cuánta autoridad llegues a ostentar. Si eres humilde, entonces eso te va a mantener, ¿sí? Y eso va a hacer que más fácil puedas contrarrestar los ataques del enemigo. Amén. Pero nosotros vemos cómo es que estos grandes hombres de Dios, híjole, fueron amonestados, ¿verdad? Tuvo que haber uno mayor que los amonestó, o tuvo que haber uno como ellos que los amonestó. Entonces nosotros vemos en Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 15. Gálatas capítulo número 2, 11 al 15. Muy bien, lo tenemos, ¿verdad? Amén. El último paga las carnitas. Amén. Mi esposa las carnitas de todo. Gálatas. Sí, amén. Amén. Ahí en Corintios, adelantito, es el que sigue, hermano, es el que sigue. Amén. Gloria a Dios. Gálatas, capítulo 2, 11 al 15. versículo 11 al 15. Muy bien. Sí, amén. Muy bien, ya lo tenemos. Todos los versículos, todos juntos. 1, 2, 3. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenían miedo de la circuncisión, y en su circuncisión participaban y también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio,
hermanos, observemos aquí cómo Pablo está censurando a Pedro. ¿Por qué? Por su conducta. Y entonces nos damos cuenta cómo es que esa falsa impresión, lo que sucedía es que este Pedro, entonces siendo judío, Pedro era judío, ¿verdad? Pero él, al ver cómo el evangelio corría con los gentiles a través de Pablo, entonces él adoptó costumbres y formas que tenían los gentiles. Entonces los gentiles se comían un buen taco de carnitas, hermano. Pero Pedro era judío. Entonces él estaba todavía en esa lucha de dejar lo que era la ley y vivir en la gracia. Y de la gracia él podía santificar los alimentos y comerlos, ¿sí o no? Pero él en su mente no sabía. Entonces él se comportaba de una manera. Pero lo malo de esto era que él quería que estos se convirtieran al judaísmo con sus costumbres y leyes. Eso era lo malo. Entonces él actúa de una... Y mucho de este lado, a un Bernabé, dice la escritura, a un Bernabé, entonces también, que también era judío Bernabé, entonces a un Bernabé es jalado. Y entonces lo malo no era eso, porque la gracia los liberaba. Lo malo era que él quería jalar a estos a que ellos entonces fueran judíos. Entonces él quería circuncidarlos y que asumieran las costumbres judías. Entonces eso iba a traer una confusión y un choque. Eso no estaba bien. El día de hoy usted se encuentra con personas, con gente que dice: es que yo soy judío cristiano. Y bueno, pues es que no se puede. Porque los judíos tienen que ser en línea consanguínea. ¿Ok? No es que me convertí al judaísmo, no. Puedes tomar costumbres y volverte un esclavo, un siervo, pero no puedes convertirte como tal al judaísmo. ¿Por qué? Porque para eso necesitas la línea consanguínea. ¿Ok? ¿Sí está claro? Entonces, ellos estaban siendo arrastrados y confundidos. Y Pablo los reprende. Por eso es que cuando ustedes leen en Hechos, en el capítulo número 15 se encuentra con el concilio de Trento, de Jerusalén. El de Trento es en 1534 y es de la Iglesia Católica. Breviario cultural. ¿Okay? No, el de Jerusalén. Y en el de Jerusalén, usted tiene que observar que entonces se reunieron ahí los apóstoles, los ancianos, y ellos entonces disertaron acerca de qué tenían que hacer con los gentiles y qué tenían que hacer con los judíos convertidos. ¿Cómo iban a tratar? Entonces dijeron: con los gentiles solo hay que ponerles 4 cosas. ¿Ok? Que no adoren ídolos, que no coman ahogado, que no coman sangre y que no se prostituyan. Entonces pone 4 cosas, y eso es lo que tiene que hacer el pueblo gentil básicamente. Pero de este lado, entonces ellos tenían que caminar de una manera diferente, porque ellos tenían 613 leyes. En general, la humanidad vive con 10, los 10 mandamientos, pero son universales. ¿Ok? Pero los judíos tienen 613, o sea, 603 más. ¿Ok? Entonces el asunto está en que en esa confusión, Pedro está siendo hipócrita. Y Pablo lo reprende y le dice: no puedes estar así, no puedes hacer eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces vas a confundir a las personas. Así es que las personas se confunden cuando tú, como creyente cristiano, tienes una conducta, pero después actúas de otra manera. Entonces tus familiares dicen: bueno, pues no, que ella era cristiano. Entonces ellos mismos, o la gente: pues no, que esto, pues no, que eres cristiano, pues no, que esto, no, que el otro. Entonces ellos básicamente buscan el que: no, que ustedes ya no hacen eso.
¿Se dan cuenta? Entonces te vuelves hipócrita porque los confundes. Porque haces cosas que no están enmarcadas en la ley de la palabra de Dios, en la gracia. De tal manera que entonces ahora tú terminas haciendo una mezcla de cosas y no está bien. Los siervos de Dios no pueden ser así. Los siervos de Dios tienen que ser verdaderos. Los siervos de Dios tienen que aprender a hablar la verdad siempre. En su casa, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus amigos, con la iglesia, en su trabajo, en la escuela, en todas las áreas de su vida. Por eso el gobierno teocrático es de una manera integral, toca todos los aspectos de la vida del hombre. Entonces el hombre entiende que Dios está sobre todo. Que cuando Dios delega autoridad sobre de alguien, la ha delegado sobre el gobierno teocrático, entonces se ha cortado un pedazo de autoridad para dárselo a alguien, y ese alguien lo recibe. Son los 5 ministerios, los ministerios de la ascensión. ¿Ok? Amén. Los ministerios que fueron formados por Cristo cuando Él ascendió al Padre y delegó sobre los hombres dones. Entonces los ministros, el apóstol, el pastor, cada uno de ellos son un don de la ascensión que Cristo dejó. Y les ha delegado la autoridad para, dice el verso número 12 y 13 de Efesios capítulo 4. Vaya rápido, Efesios capítulo 4, verso número 12 y 13. Muy bien, búsquelo rápido, porque ahora sí es en serio. El último sí va a pagar los tamales y los atoles. Y que sea un atole de guayabo, de cajeta o de esos sabrosos. ¿Ok? Y de fruta verdadera. ¿Ok? Muy bien, ya estamos ahí. Todos juntos a las 3. Todos juntos a las 3. Van perdiendo de este lado, van perdiendo. Amén. Desde el 11. 1, 2, 3. A ver, espérense ahí. Del 11. Entonces, los ministerios de la ascensión, ¿okay?, están para perfeccionar ¿a quién? A los santos. ¿Y quiénes son los santos? ¿Y quién es la iglesia? Entonces, ¿cuál es mi función? Perfeccionarnos. ¿Se dan cuenta? Esa es mi labor, es mi obligación, es lo que Dios delegó en mis manos, es lo que Dios puso en mi vida. Entonces yo tengo que tocar a los demás ministros, tengo que tocar a Gabriel para que él mismo tome fuerza, porque la mano tiene más fuerza cuando se cierra de esta manera. Amén. ¿Sí o no? ¿Ok? Sujetas algo con mayor fuerza. ¿Ok? Entonces, ¿ya se fijaron? A fin de perfeccionar. ¿Quiénes son los santos? Muy bien, sigamos leyendo. Adelante. 1, 2, 3. A ver, no. Estoy en la escuela de liderazgo, no estoy en la clase de parulitos. A ver, siguiendo donde nos quedamos. 1, 2, 3. A ver, espérenme. ¿Para la obra de qué? Del ministerio. No para que seas feliz. No para que tengas éxito. Es que para que ponga un negocio. Ay, quítense esas onceras. No, para que yo tenga éxito en la vida. Y hoy la gente entonces prefiere ir con el coaching que ir a la iglesia con el pastor. Es que tengo mi coaching, es mi coaching motivador. Puras onceras. Y además te cobran. Y bien dices, hermano Caro. No, a ver, espérense. Eso no está bien. Eso es incorrecto a la palabra de Dios. Pero entonces dice ahí que tiene un propósito. Para la obra del ministerio. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso la gente no logra su felicidad. Es que voy a ser feliz. Ay, no digas onceras, por favor. Tú vas a ser feliz cuando sirvas a Dios. ¿En dónde? En la obra del ministerio. Muy bien.
bien, sigamos leyendo donde se quedaron. 1, 2, 3. Para edificación del cuerpo de Cristo. No se trata de ti, se trata de todo el cuerpo de Cristo. No se trata de una persona, se trata del cuerpo. Entonces, cuando nosotros podemos entender esto, edificamos a los demás y entonces nos vamos uniendo, estamos bien concentrados en uno, unidos entre sí, los miembros del cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Entonces honramos a Cristo porque Él es la cabeza. Amén. Seguimos leyendo. 1, 2, 3. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces queremos que todos lleguen. Oye, es que aquel va hasta atrás, pero queremos que llegue. O sea, nos importa. Oye, es que aquel no avanza. Oremos por él. Enseñémosle. Discipulémosle. Así es. Queremos que todos avancen. Hasta que todos lleguemos. Queremos que todos lleguen. Queremos que todos lleguen. Sí, amén. Queremos que todos lleguen. Sí, amén. Entonces es mi obligación. Eso es para lo que Dios me estableció como un ministro. Sí, amén. Entonces, como ministro, yo tengo que hacer que todos crezcamos, sirvamos en el ministerio y todos lleguemos. Amén. Que seamos maduros. Amén. Entonces, cuando nosotros avanzamos, es que es el ministro, es el apóstol, y es que tiene que ser millonario. ¿Y dónde fregados dice eso? ¿Dónde? No. Es verdad que las autoridades espirituales en la Biblia eran las más ricas. Eso es cierto. ¿Por qué? Pues porque la gente con un corazón agradecido, entonces no solo llevaba su ofrenda, sino también daba el 10 de lo que le correspondía. Es verdad, pero la administración correcta no era para beneficio de él. La administración correcta delante de los ojos de Dios es para que la obra crezca. Entonces, cuando tú pasas por un lugar y ves una chocita, una casita, y tú dices, oye, hasta los americanos les dan dinero y tienen... ¿Dónde está ese dinero? Entonces algo anda chueco, algo anda mal, algo no está bien. Y bendito sea Dios que a nosotros nos enseñó. ¿Y saben qué? Dios es tan bueno, tan poderoso, que a nosotros nos hizo cabeza. Nosotros estamos para dar, por eso somos punta de lanza, porque nosotros estamos para dar. No Amén. para que andemos chillando que nos den. Que nos dé el americano, que nos dé el municipio, que... No. A nosotros Dios nos hizo suficientes. Amén. Sí, amén. Para poder generar. Para que entonces la gente viera que a través de un peso nosotros podemos honrar a nuestro Dios. ¿Sí, amén? Amén. Entonces eso me lo enseñó mi padre natural. Un día sentado, yo era un joven, 14 años, y entonces mi papá le dijo a una persona, precisamente a su hermano mayor, le dijo, a mí Dios me hizo suficiente para mantener a los míos y para darle a los demás. Cuando yo era niño entendí eso y yo dije, ay, mi papá, hasta dije, qué arrogante, ¿no? O sea, qué mal, ¿no? Pero yo no entendía. Cuando yo crecí, entonces me doy cuenta, porque mi papá en esa misma plática le dijo, yo no tuve hijos para hacerlos crecer y que me dieran y me mantuvieran. Hay mucha gente que tiene hijos para que los mantengan. No, mi papá dijo al revés, dijo, yo no tuve hijos para eso. A mí Dios me hizo suficiente. Ya, pasaron los años y entonces yo me doy cuenta, es real, es verdad. Es que Dios escoge a personas que pueden entonces generar.
Pero hay gente que no puede generar nada. Necesita estar bajo la autoridad de alguien que genera para multiplicar. Pero si se sale, no puede multiplicar nada. Porque la bendición viene de la cabeza. Entonces yo entendí que yo estaba para dar. A eso Dios me llamó. Por eso me engendró a través de mi padre. Y entonces mi padre me puso en esta tierra. Mi padre hablo terrenal. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Pero mi Padre espiritual, cuando entonces yo lo recibo y soy engendrado en el Espíritu, entonces se potencializa la bendición y entonces Dios me enseña a nosotros, Montevisión, la iglesia, a mí como autoridad. Dios nos hizo para ser cabeza y nos hizo para ser punta de lanza. Y nos hizo para amén. dar, nos hizo para que nosotros hiciéramos crecer a otros. No esperamos que otros nos hagan crecer. Nosotros estamos para dar bendición. Y entonces yo cuando oí a mi padre dije, eso se oye arrogante. Pero después yo me di cuenta, con el paso de los años, que era verdad. Que entonces yo no podía depender del hermano mayor de Estados Unidos, del americano que me traiga, que me dé. No podía depender del municipio que me dieran. No. Dios quería mostrar su gloria, Él, para mí y para todo un pueblo que estaba siguiendo los pasos del Señor. Amén. Entonces yo tomo esa bendición y la hago mía. Y entonces ahora me doy cuenta, es real. Dios quiere hacernos cabeza, pero tenemos que entender que debemos de dejar la hipocresía, porque si no vamos a seguir esperando que alguien nos sustente, y nuestro sustentador se llama Jesucristo. Sí, amén. Nuestro Señor. Sí, amén. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Cuando nosotros entendemos esa parte, nos damos cuenta que es verdad lo que nosotros observamos. Hoy en día hay muchos cristianos, muchos líderes, muchos pastores, muchas autoridades que toman una actitud incorrecta, que no saben dar. Pero como la Escritura claramente dice, y la gente lo toma mal, pero la Escritura dice, el mayor bendecirá. ¿Qué quiere ser tu mayor? Entonces la gente está esperando, dame, como si fueran aves recién nacidas y se abrió el cascarón y están esperando que la mamá les traiga lombrices. Quieren comer lombrices. No, Dios nos hizo a nosotros para dar. Sí, amén. Debemos dar lo espiritual y debemos dar lo material. Pero para eso entonces nosotros debemos ser los primeros en entender que la única forma de adquirir la riqueza es diciendo la verdad, caminando en la verdad, haciendo lo correcto, siendo santos, aportando lo que es, dando el 10, dando nuestra ofrenda, haciendo la obra de una manera correcta y entonces ver con el fruto, el testimonio del lugar. Está creciendo el lugar. Cada vez que entonces yo llego a la casa de Dios tiene algo mejor, está pasando esto. Entonces, allá en Los Reyes, su casa, allá entonces la gente da un peso y 10 más 20, pero lo hace siempre. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que con eso la obra avanzó. Sí, No estoy amén. esperanzado a que venga el millonario. No. A mí Dios no me hizo para eso. A mí Dios me hizo para generar, para dar, para crear. Por eso es que nosotros somos bien creativos en todos esos menesteres de negocios, de business y de todo. Mientras nosotros lo hagamos correctamente, entonces la bendición de Dios va a estar en nuestra vida. Cuando nosotros pervirtamos eso, cuando nosotros tomemos de eso, cuando nos autorrobemos, cuando hagamos un robo hormiga, cuando hagamos algo que es deshonesto, entonces ese día se acabó todo lo que estamos haciendo.
Porque Dios quiere que nosotros nos volvamos verdaderos en todas las áreas, no solo en un área, en todas las áreas de nuestra vida. Por eso es importante saber, Dios entonces se enoja y amonesta a los ministros a través de otros ministros, porque irreverentemente ellos no saben conducirse correctamente en la línea de Dios. Entonces hay ministros que se vuelven ofensivos porque uno les dice la verdad, se enojan, se airan, estos hasta murmuran, estos dicen, no, pero pues es que está bien en esto, pero no está bien en esto. No, hay que hablar la verdad y hay que hablarla con los miembros que tienen una autoridad y los miembros de la iglesia, para que toda la línea en bendición corra. Si solo tú hablas con estos y les dices a estos 2, 3 trucos, pero mal, por eso estos están maleados, por eso estos trasquilan, por eso te encuentras ministros que son trasquiladores. Pero si tú hablas la verdad y le dices a estos y a estos, entonces estos voltean a ver a aquel y dicen, este como que no está yendo derecho, porque tiene herramientas para poder juzgar. Entonces ustedes tienen que venir a mí y ver el fruto que yo he dado, y si mi fruto permanece, y si mi fruto es verdadero, y cuando ustedes vienen y comen de mí, entonces dicen el fruto es bueno. Pero cuando no, entonces ustedes dicen, aquí hay algo que no está correcto, ¿verdad? Pero es lo mismo para ustedes, porque es la única manera de medir a los hombres. Entonces ustedes tienen que ver que Montevisión, la iglesia, quiere hacer las cosas bien desde la cabeza y quiere transmitirlas a todos sin sesgar nada, sino hablando la verdad siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esa es nuestra forma, es la manera, es como Dios nos ha mandado, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque si no, entonces vamos a tener un montón de gente indisciplinada y de gente que va a querer salirse de nuestra cobertura, porque son ladrones, porque lo ven como un negocio propio. No, Dios me ha dado todo, no necesito más. Claro, yo veo un Porsche, yo digo, no manches, como quisiera manejar un Porsche. Pero una cosa es manejar un Porsche y otra cosa es tener un Porsche. No, hermanos. No, yo quiero que la obra de Dios se establezca. Y un día, primero Dios, entonces voy a poder enviar a Rafa a abrir una iglesia en otro lugar. También voy a mandar a Miguel, a Raúl, a Axel, a todos ellos. Y entonces vamos a tener una bendición en poder establecer el reino de Dios y nuestra frente en alto. Amén. Eso es el ministerio. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios